Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio de alimentos y proteínas regenerativas. En primer lugar, le queremos dar las gracias a Sistema B por dar este espacio para conversar respecto a un tema que dio para cierta conversación extensiva hace un poquito más de un mes mediante la plataforma de Sistema B, por lo cual junto con la Dani, la Indy y Cristóbal decidimos hacer este conversatorio, que en un comienzo iba a ser un webinar, pero dado a cómo se dio la conversación en esta plataforma, pensamos darle un pequeño twist a esto y presentarlo más como un espacio de diálogo para incorporar nuevas ideas dentro de lo que es la producción de alimentos en el mundo actual. Como bien saben, la agronomía tiene un peso no menor en cuanto a lo que es la contaminación y la degradación de los suelos a nivel mundial, por lo cual hoy existen, o más bien con el paso del tiempo han surgido ciertas inquietudes respecto de cómo generar el menor impacto posible dentro de este mundo de la agronomía y también la ganadería, que vamos a hablar un poco más adelante. Con nosotros hoy en día los voy a presentar en el orden que van a presentar, valga la redundancia. En primer lugar tenemos a Damián Petovelo de Tecoporá, que viene de Argentina. En segundo lugar tenemos a María Cristina Aú de F4F, de Food for Future, de aquí de Chile. Y finalmente tenemos a Cristóbal Gatica de Carnes Maná, que se dedica a la ganadería regenerativa. Ahora voy a dar una pequeña introducción de cada uno de ellos. Bueno, Damián vive en Lincoln, esto está en Buenos Aires. Él es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional del Plata, que durante muchos años trabajó como asesor a diferentes empresas multinacionales en el área agropecuaria, y por allá, por el año 2012, como mencionó él dentro de su propia presentación, empezó a surgir un cambio dentro de lo que era el cómo relacionarse con la naturaleza, para lo cual en el año 2014, llegando hacia el 2015, con su socio Facundo Alvira, instalan esta corporación, esta organización, como la llaman ellos, de Tecoporá, la cual busca relacionarse de la mejor forma posible con la naturaleza, llegando así a la agroecología. Entonces, ellos hoy en día manejan alrededor de una superficie no menor en cuanto a hectáreas, si uno hace la suma, que son alrededor de 15.000 hectáreas. Y finalmente también, ellos también conversan y trabajan con la Pontificia Universidad Católica de Chile, en particular con Rafael Larraín, que tiene la estación experimental de ganadería regenerativa en Pirque. En segundo lugar tenemos a María Cristina Aú, de aquí de Chile. Ella es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción, tiene más de 20 años de experiencia en el área profesional de producción, aseguramiento de calidad y desarrollo comercial en la industria de alimentos, y en algún punto quiso redireccionar sus esfuerzos y conocimientos para justamente, al igual que yo creo que Damián y Cristóbal, les hizo clic esto que está pasando hoy en día, y aportar a la industria de la nutrición desde otro punto de vista, como una frase muy célebre, yo creo que dentro del Sistema B, con un enfoque que yo creo que es mejor que María Cristina lo explique un poco más adelante, porque, a decir verdad, no tengo el conocimiento suficiente como para poder presentarlo de la mejor forma y de la forma que yo creo que tiene que presentarse. Además, es mamá de 4 adolescentes y tiene la convicción de que todos pueden aportar a la solución en la crisis climática que nos enfrentamos, a lo cual hacemos alusión de que esta conversación también tiene una idea de que volvamos a la huella cero o net zero en 2030. Y finalmente tenemos a Cristóbal Gatica Montero, ingeniero agrónomo, que es con quien dimos el puntapié inicial para este conversatorio de hoy día. Él tiene mención en producción animal, siempre estuvo en contacto con la naturaleza, y al igual que Damián, en algún momento por allá, por el 2011, se dedicó a hacer un posgrado en conservación y planificación de la naturaleza, con parte de iniciativas en producción agroecológica, lo que sumado con el ser padre de familia y la responsabilidad de la crianza y el contacto con esta experiencia del manejo holístico que el Rafael Larraín también realiza en Pirque, al sur de Santiago, lo condujeron a impulsar un cambio de paradigma dentro de lo que es la ganadería y la producción de alimentos en particular.
Esto, una vez conseguida la producción, se topó con la ausencia de un canal de comercialización, lo que lo llevó a crear Carne en Manada, uno de los primeros centros de venta, por decirlo de alguna forma, de carne de producción regenerativa. Y bueno, y finalmente yo me presento, soy Felipe Gálvez, ingeniero civil industrial de profesión, fundador de Estudios Genúa, voy a ser el moderador de hoy en día, y surge bastante, o más bien desde un punto del que todos nos vemos afectados, que es desde la urbe. Nosotros trabajamos en la urbe, particular creamos bosques, pero es este punto de la ciudad que converge estos tres ítems de la comida, ya que hoy en día la mayor parte de la ciudadanía vive en las ciudades. Eh, tengo el honor, a decir verdad, y me siento muy agradecido de ser el maestro de ceremonia en esta ocasión, para lo cual, y no darme vueltas más, dejo a Damián la palabra con su presentación, luego a María Cristina y finalmente a Cristóbal Gatica. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches, como corresponda. En primer lugar, muchas gracias, Felipe, María Cristina, Daniela, a todos. Bueno, realmente Cristóbal, un amigo de hace ya unos años, por invitarnos a participar de este conversatorio, el cual trataré de ser lo más breve posible y contarles, voy a compartir la pantalla, si se me permite, y contarles un poquitito cómo trabajamos. Bien, no sé si ahí se ve, Felipe. Perfecto. Bien, digamos, nosotros con dos socios creamos una comunidad de aprendizaje llamada Tecoporá aquí en Argentina, que es una comunidad de aprendizaje basada en principios y procesos agroecológicos, y nos basamos en restauración para la transformación agroecológica. Tengo el placer de compartir yo esta organización, esta comunidad de aprendizaje, con dos grandes amigos, uno de ellos Facundo Alvira, ingeniero agrónomo también, y otro es Ignacio Recia, que es licenciado en Economía y es contador público nacional, y quien les habla es Damián Petrover. Aquí se nos invitó a participar de este conversatorio. Les cuento, en este caso vamos a compartir con todos ustedes cómo vivimos esto de la restauración a partir de un análisis, interpretación y respeto hacia la naturaleza para el diseño de procesos y sistemas pastoriles y agrícolas desde una matriz holística, pero yendo un poco más allá de del triple impacto que se habla, ¿sí? Hoy no voy a hablar de recetas, no voy a dar datos precisos, simplemente como hablaba con ellos, vamos a contar un poco qué tomamos en cuenta o de qué manera encaramos nosotros una producción de alimentos. Por eso le llamamos agroecología para el buen vivir, Tecoporá para el buen vivir colectivo. Claramente, cuando analizamos el triple impacto, ¿no? Hablamos de una pata o una dimensión o un eje económico. Tiene que ser económicamente viable todo aquello que hagamos y financieramente posible, lógicamente, pero tomando en cuenta siempre, o por lo menos nosotros tomamos en cuenta, que el dinero es una herramienta y no como fin último. Hemos visto, venimos del paradigma del agronegocio y hemos visto que la necesidad y la devoción por dinero han hecho perder realmente la conexión con la producción de alimentos. Entonces, eso ha generado un deterioro con el ambiente y en las estructuras muy importante que tiene que cerrar desde lo económico para poder producir eso, poder llevarlo adelante, ¿no? También tenemos en el análisis, cuando encaramos una producción, una pata ecológico-ambiental o ecológico-productiva o un eje ecológico-productivo y ambiental. Nosotros desde Tecoporá desarrollamos lo que damos en llamar sitios de aprendizaje. Decimos que es para tratar de salvar un pedacito de tierra. Y es muy común escuchar por todos lados que producimos de una manera sustentable. Entonces nos planteamos qué significa sustentable y a partir de dónde nos paramos para decir hacemos algo que es sustentable. Y estamos viendo que se utiliza de tantas maneras y tan vulgarmente la terminología que después se vacía de contenido.
Entonces hoy es todo sustentable. Hoy se habla de minería sustentable en Argentina, por ejemplo, ¿no? Es una locura. Entonces vamos un poquito más allá y decimos, bueno, para nosotros es restauración. Y es restauración de los diferentes biomas en los cuales nosotros tenemos la posibilidad de participar. Nosotros somos productores, trabajamos en producción y trabajamos como educadores en agroecología, acompañando procesos productivos de gente que tiene posesión de campos. Entonces, planteamos la restauración de los biomas, de los diferentes biomas. Argentina es un país muy extenso, ya lo saben, con muchas características diferenciales, pero que ha llegado a una enorme destrucción de los mismos por los modelos productivos de la mano de un paquete tecnológico que está generando una enorme dependencia, diríamos una cuasi adicción. Entonces nosotros nos planteamos una restauración a partir de lo que es, vamos a llamar biomímesis como eje, es decir, imitar lo que propone la naturaleza, lo que la naturaleza nos brindó para ello. Entonces, la base productiva para lograr los alimentos es biológica y de procesos y de principios. Es decir, nosotros trabajamos en diseños y matrices de paisajes, buscando promover todo el tiempo equilibrios armónicos en la naturaleza. No trabajamos con una receta, como les decía, hagamos esto acá, esto allá o aquello otro. La metodología esta toma en cuenta procesos ecosistémicos y una interacción entre ellos. Quienes están trabajando en holismo o han tenido la posibilidad de capacitarse en holismo, saben que se habla permanentemente de 4 procesos ecosistémicos, como es el flujo de energía, para nosotros muy importante, a partir de eso es la vida, ¿no? El proceso fotosintético es fundamental. Entonces tratamos de que permanezca verde todo el año el suelo como base productiva. Entonces con un suelo verde todo el año tenemos vida todo el año. Luego también, y una cuestión que se Preciosa. ve en Argentina, que es el ciclo hídrico. Estos modelos productivos, como decíamos, que han llevado al deterioro de los biomas, ha quedado totalmente destrozado, por así decirlo, el ciclo hídrico. Entonces los suelos han perdido prácticamente la capacidad de infiltración y almacenaje de agua. Junto a ello, muy vinculado es el ciclaje de los nutrientes, es decir, cómo funciona la descomposición y para nosotros el proceso más importante que está teniendo hoy día para la restauración, que es el proceso de humificación, ¿sí? Siempre todo a partir de la fotosíntesis, como decíamos. Y por último, lo que mencionamos como diversidad o sucesión, ¿no? Serie de etapas que se van sucediendo a lo largo del tiempo y llevan una dinámica de... ¿Cómo está hecho? Tú hubiese dicho que sí, pero doctor, iba esto, ¿por qué? Bueno, hay uno, perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por ahí interrumpe, perdón. Entonces decíamos que para nosotros es fundamental, con todo esto que acabo de mencionar, lo que es la nutrición de las comunidades de microorganismos de los suelos, porque ellos realmente son los encargados, al menos a nuestro criterio, de promover la abundancia. Entonces nos queremos mover en un mundo de abundancia. También tenemos una pata social en todo esto, y es muy importante para nosotros porque la producción de alimentos no es solamente tener una semilla y una planta, o tener un animal y tener su carne, o su huevo, o su leche, sino los valores sociales y restaurar los mismos porque trabajamos con gente. Y es fundamental. Nosotros integramos a quienes nos acompañan en todos estos procesos, en esta hermosa comunidad o familia que vamos a llamar Tecoporá. Y ahí pudimos comprobar realmente que lo que dignifica muchísimo a las personas y los enorgullece y los lleva a producir y termina repercutiendo en la calidad del alimento, es el respeto hacia los mismos, la valoración, el reconocimiento y el agradecimiento a lo que hacen. Porque quienes trabajan con nosotros no son nuestros empleados, son compañeros de equipo que hacen una labor fundamental en todo esto para que llegue a la mesa de todos quienes puedan acceder o quieran acceder a los alimentos de la manera en que llegan. Entonces, con esto del aporte social, lo que trabajamos es en revertir el desacople que se ha logrado y se ha promovido entre los seres humanos y la naturaleza. Digamos, ¿no? En nosotros la familia, con nosotros la familia regresa al campo, ya lo vamos a ver en algunas imágenes, porque nos propusimos tratar de revertir en nuestras posibilidades lo que es el éxodo rural y la taperización, muy fuerte taperización de los campos. Entonces, la idea es trabajar para revertir las relaciones que tenemos entre la naturaleza y la sociedad. Pero también, aparte del triple impacto, yo les decía hoy que trabajamos con 7 ejes, 6, un séptimo, según cómo se vea, que es una dimensión política, una política no partidaria, por supuesto. La decisión de Tecoporá en la producción de alimentos es de producir y brindar a todos aquellos que puedan acceder a alimentos sanos y densos en nutrientes. Esa es nuestra base.
Y eso lo hacemos de una manera tratando de enfriar el planeta y contribuir a mitigar el cambio climático, que es una cuestión muy compleja y, lógicamente, tomar esa decisión es político. A eso le llamamos un eje político en nuestra producción de alimentos. Porque también nos incumbe a nosotros, como a todos ustedes y a los demás, como consumidores, una responsabilidad política. Porque tenemos una responsabilidad cuando elegimos qué comemos, cómo comemos, cómo se produce aquello que comemos, dónde se produce y quiénes producen lo que comemos. ¿Sí? Entonces, como consumidores conscientes, ¿dónde elegimos comprar? Eso también es una decisión política. Y no nos olvidemos que al menos 3, 4 veces al día, como hablábamos hace un tiempo con otras personas, cada uno de nosotros elegimos, sin darnos cuenta quizás, qué estamos comiendo, qué comer. Y junto con esa decisión, algunos conscientes y otros no tan conscientes, estamos eligiendo en qué mundo queremos vivir. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde se habla que el problema de la producción de alimentos no puede llegar a partir de la producción agroecológica. Y el modelo que estamos hoy hegemónico del agronegocio en realidad nos está mostrando que para un mundo de poco más de 7.000 millones de habitantes producimos comida, no alimento, pero comida, para más de 13.000, donde hay 1.000 millones de personas que tienen hambre y 2.000 que están subnutridos. Estos son datos de la FAO. El problema de la alimentación en el mundo es político. Entonces también una decisión política es elegir qué comemos. Y para nosotros eso realmente es muy importante. También tenemos una pata en todo esto que es para nosotros fundamental, que es cultural. Porque tomamos en cuenta para la restauración y la producción de alimentos qué había antes en cada lugar. En estos territorios donde nos toca intervenir, que son ecosistemas transformados en agroecosistemas, tratamos de aprender mucho de aquellos que nos precedieron, ¿sí? Porque no nos olvidemos que la agroecología une y vincula el conocimiento ancestral y lo relaciona con el científico académico para poder dar realmente un plus en los sistemas productivos de calidad alimenticia. Entonces, cuando nos planteamos qué se hacía antes aquí, estamos tratando de definir qué es lo correcto para producir en ese lugar. Porque si no forzamos demasiado la naturaleza, entonces ese alimento ya deja de tener ciertas condiciones y prestancias culturales. Entonces, en cada sitio, al menos donde nosotros estamos o intervenimos, en cada cosa que hacemos o desarrollamos, allí va nuestra identidad, como dirán la de ustedes en cada sitio que trabajan, tratando de frenar esa feroz transculturización que corre desesperadamente hacia el dinero. Nos gusta mencionar a unos uruguayos que hacen folclore, que hablan de la cultura, ¿no? Pero bueno, nosotros debemos de reconocer y respetar ese universo cultural, histórico y lingüístico que nos integra con la naturaleza, para meterlo. Y por último, una de las, digamos, el sexto eje que podemos mencionar es el eje ético, y eso va a hablar un poco de la ética, ¿no? Nuestra propuesta es decir, si nos salimos del antropocentrismo feroz para interiorizarnos fuertemente en el ecocentrismo, esos alimentos van a tener otra característica muy diferente. Y también hablamos de una cuestión, digamos, un poco, mencionaba esto del séptimo eje, que digamos, casi espiritual, ¿no? Porque nosotros comprendemos que no somos seres aislados, que no es una carrera o competencia con otro, sino que trascendemos o tenemos que trascender ese individualismo antropocéntrico para integrarnos nosotros en esa naturaleza y poder hablar su lenguaje que ella nos propone a través de estos procesos ecosistémicos que mencionaba. Eso es Tecoporá y a partir de eso Tecoporá produce los alimentos. Por eso quería contarles esto. Entonces, ¿dónde damos la discusión o debate en función de lo que dijimos? ¿Cuál es el origen de los alimentos? Si queremos saber cómo se compone el alimento que nosotros comemos. ¿Realmente es alimento o es comida? ¿Se produce en el territorio o creemos que viene de la góndola? Porque esa producción a escala que se hizo, al menos voy a hablar mucho de Argentina, que fue creciendo en escala, sacando productores y campesinos de la tierra, los expulsó y los llevó a otro lado. Generó un desacople entre las personas y la naturaleza, porque se cree que la inmensa mayoría de las cosas viene desde la industria. Aunque parezca mentira, entonces ese alejamiento entre la ciudad y la ruralidad generó insensibilidad, generó división, entonces eso le cambia el sabor a los alimentos. Desde Tecoporá estamos convencidos, estamos trabajando por eso y hoy estamos llegando a un punto de casi lograrlo, de trabajar y ver lo que es la producción, el procesamiento y la comercialización local, ¿sí? Porque así acortamos los canales de comercialización,
Acortamos el consumo de petróleo, sabemos que todo lo que es procesamiento y comercialización tiene un altísimo consumo de carbono y estamos tratando de reducirlo. Por eso promovemos la ruralidad, que eso trae de la mano el desarrollo, todo esto de lo local. Nos basamos en el trabajo de las personas y los vínculos, y nos enfocamos fuertemente en el cambio de relaciones entre los seres y la naturaleza como base de toda sociedad. El ser humano es el ser que proviene de la tierra. En Tecopora sentimos, pensamos, como gusta mencionar, decimos y hacemos de la producción de alimentos una forma de vivir, y vamos a hablar siempre de alimentos, no de comida. Hablamos de alimentos, como digo, no de comida, pues eso es lo que promueve la industria engañándonos de forma permanente. ¿Y cómo lo hace y cómo lo hizo? ¿Y por qué nos diferenciamos? Esta imagen es muy común. Enormes superficies devastadas, cambiados sus biomas, de una producción intensiva en el uso de paquete tecnológico, degradante, totalmente antinatural, de granos, para alimentar una producción animal contra natura, ¿sí? Altísimamente contaminante, con costos increíbles, y realmente aquellos que comen esa carne, después se va a ver, cambia muchísimo la composición cuando hablamos de alimentos. Entonces esto lo que generó fue eso que decíamos, ese antropocentrismo feroz en el cual veníamos sin ser, del cual queremos salir. ¿Y eso que generó? Deudas aún con quienes nos nacieron. Esto lo voy a mostrar con una presentación que tuvimos que dar allí en Santiago, y quiero mostrarlo. En esta escuelita estudió mi padre. ¿Sí? Es una escuelita de campo, era una escuelita de campo, está vacía, y lo que ven sembrado ahí es soja. Esa avaricia por el dinero ha llevado a cerrar las escuelas, se fue toda la gente, y esa gente ya no produce alimentos, y está marginada y no come alimentos, come lo que puede, y enferma, y tiene su sistema inmunológico muy bajo, porque vive en las periferias de las ciudades, y sabemos lo que pasa hoy, en el mundo con esto de las bajas defensas, ¿no? Y fíjense, ¿por qué digo la deuda con los que no nacieron? Y me atrevo a mostrárselas a ustedes. Perdón, este escuelito se llama Gabriela Mistral, ¿sí? Premio Nobel de Chile. Y recuerdo aquella frase y la fotografía cuando estuve allí. La humanidad todavía algo que humanizar. Y estoy totalmente de acuerdo con Gabriela Mistral en eso. Entonces, esto es lo que decíamos. La gente cree que la comida se produce en los supermercados, en la industria, y no en el campo. Esto es lo que encontramos aquí en Argentina. ¿Dónde está la relación de la gente si uno ya ni siquiera tiene el vínculo? ¿Dónde está esa relación? ¿Dónde se produce? Esto salió publicado ayer en uno de los periódicos más importantes de Argentina. Nestlé reconoce en su documento interno que más del 60% de sus productos no son saludables. ¿Sí? A que le quepa el sallo que se le coloque. Esto salió publicado ayer aquí en Argentina. Entonces, ¿cuáles son nuestras bases agroecológicas para trabajar, para tratar de acelerar un poquitito esto? ¿Cómo trabajamos para producir esos alimentos que entregamos a la gente? Y hablamos de salud. Hablamos de holismo y reevolución. Holismo porque tomamos en cuenta todo esto que acabo de transmitirles para producir. Por eso me tomé el atrevimiento de mencionarlo. No solamente poner una semilla en el suelo o un animal dentro de un lote. Es tomando en cuenta todo esto que hacemos eso. Como base la biomímesis y la integración, porque trabajamos fuertemente en el diseño de matrices de paisajes y diseños de cultivos y todo lo que eso conlleva. Nuestra base es el suelo como un organismo vivo. Ya no es un suelo mineral. La fotosíntesis y la humificación son los principales procesos para nutrir a los cultivos. Para nosotros es muy importante la negentropía relacionada a todo esto, como contraparte de la entropía, esa dispersión de energía. Estos procesos ecosistémicos que acabo de mencionar, todos realizados, y vinculado eso con una salud integral, porque es el alimento que entregamos. Entonces, hablamos de biomímesis, ¿no? Y decimos producción agrícola y ganadera adaptativa. Nosotros no podemos separar. No decimos hacemos producción agrícola y producción ganadera, o diseños pastoriles y diseños agrícolas. Para nosotros es todo parte de una misma cosa. Bien relacionado, bien encuadrado, funcionan de maravilla. Y muestro esto porque en Argentina, don Ángel Cabrera, que fue el padre de la fitogeografía argentina ya por mediados del año 70, definió las regiones fitogeográficas argentinas. Entonces, en cada una de ellas, cuando nos toca intervenir, lo que proponemos es tratar qué había antes ahí cuando hablaba de la cultura. ¿Qué había antes aquí? Y a partir de ello diagramar un proceso productivo con el conocimiento que se tiene localmente. Entonces hay que adaptarse a lo que hay en la naturaleza para poder integrarnos, salir del antropocentrismo y ir fuertemente en el ecocentrismo. Entonces, cuando decimos que vamos a hacer biomímesis, es interpretar el paisaje para que nos ayude a hablar ese lenguaje que habla la tierra y no ser agresivos con ella, y no manipularla, sino ser parte de ella, trabajar con ella.
Esto es biomímesis, esto es cortinas que tenemos en la zona donde tenemos uno de los sitios de aprendizaje, Sinacina, y tenemos Sigotuna. Digamos, ¿cómo utilizamos esto para el diseño de los paisajes, ¿no? Y lo estamos mostrando. ¿Por qué muestro esta foto? Porque hacemos diseños de cultivos y diseños de paisaje, utilizando muchísimo la flora nativa para la presencia de insectos, ya sean parasitoides y predadores, para que ellos nos ayuden al control biológico y regulen poblaciones y desprendernos totalmente de pesticidas o insecticidas en este caso, que no van a ir al alimento, porque no los vamos a colocar. Entonces diseñamos eso, diseñamos matriz de cultivo utilizando el suelo siempre verde, como ven aquí, para después, ahí estoy con uno de mis socios, Facundo Alvira, en ese suelo que veían anteriormente la foto, que es una mezcla de villas con otras gramíneas y hay rastrojos de soja, después eso o se come con los animales todo el tiempo verde, o se pasa una herramienta, un rolo, no aplicamos ningún tipo de pesticidas y hacemos un diseño de cultivos. Y atrás ven alforfón y ven maíz. Este cultivo se ve una parte que está rolado y se ven los corredores biológicos que dejamos para que actúe la fauna y la flora, porque tiene todas funcionalidades, incluso como proveedoras de néctar para la miel. Aquí lo tenemos y lo que vemos a partir de eso, inmediatamente, cuando uno deja de aplicar pesticidas para ir realmente, salir del commodity para la producción de alimentos, empieza a funcionar todo lo que es la biodiversidad o la secuencia de comunidades biológicas, empiezan a aparecer hongos. Y después de esto, nosotros tenemos cultivos que están combinados de verde todo el año, ¿sí? Y eso es lo que vemos. La presencia del animal para nosotros es fundamental. Entra prácticamente en todo, a no ser que no tengamos la posibilidad de meterlo, porque no haya ahí. Pero para nosotros la presencia del herbívoro le da una dinámica y una vitalidad a todos los sistemas que es increíble. Esto es lo que yo les decía de lo que pasa en Argentina. Ese suelo cayeron 45 milímetros de agua. En la pampa húmeda argentina está destrozado, el ciclo del agua está roto. Está totalmente compactado en 5 o 7 centímetros, no infiltra. Entonces no podemos producir alimentos, porque no son densos en nutrientes, porque no tienen exploración radicular y no hay actividad microbiológica, porque está todo el tiempo el suelo prácticamente muerto. Entonces, pegado a eso, el mismo campo, hay una parte verde donde no se encharcó, mismo relieve, está funcionando el sistema, pero están los herbívoros. Entonces la importancia de lograr integrarlos al proceso es fundamental. Los herbívoros son parte de la solución y no parte del problema, claramente, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos? De fertilidad química, física y biológica. Cuando nosotros egresamos de las casas de altos estudios hablamos de fertilidad química, o en todo caso física. Pero miren lo que es la fertilidad física, lo que pasa. 5 centímetros y las raíces se doblan de la compactación que hay. Entonces no puede ingresar el agua, las plantas no se pueden nutrir, entonces no puede haber productividad primaria, porque no puede haber transpiración, porque su maceta de toma de agua y nutrientes es muy pequeña. Si queremos producir alimentos tenemos que cambiar. Y quiero mostrar esto. ¿Por qué hablamos de alimento y no de comida? Porque esto lo sacó el INTE, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, una entidad muy importante argentina, donde mostró que hubo una reducción del 30 al 50% del contenido de materia orgánica en los suelos, uno de los suelos más ricos del planeta que nos tocó habitar a nosotros. Tenemos esa bendición. Y hemos deteriorado muchísimo esto. Y lo pudimos ver en algunos suelos, que decimos nosotros, porque el suelo es un organismo vivo, y aquí es donde ocurre la verdadera producción de alimentos. El suelo como vivo, porque los microorganismos transforman todos esos elementos químicos para nutrición y entregárselo a las plantas, ¿sí? En base a la microbiología, meso y microfauna presente en el suelo. Entonces tenemos que trascender esto del suelo mineral hacia un suelo biológico, favoreciendo los procesos. Tenemos que salir de eso de los 3 nutrientes que se le da, que se nos propone del NPK. Entonces, quiero hablar de fotosíntesis. Christine Jones, maravillosa australiana, dijo, imagine que hay un proceso que puede eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, reemplazarlo con oxígeno vital, sostener un microbioma robusto del suelo, regenerar la capa superior del mismo, mejorar la densidad de nutrientes de los alimentos y restablecer un equilibrio hídrico aumentando la rentabilidad de la agricultura. ¿Saben qué? Afortunadamente hay, y se llama fotosíntesis. Entonces eso es lo que buscamos con el suelo verde todo el tiempo. Y este es el suelo que tenemos que buscar nosotros, no el suelo que mostraba hoy de la foto. Es un suelo vivo, biológico, de estructura granular y migajosa, con fauna en la misma, ¿sí? Con actividad, con nódulos, ¿sí? Cuando tenemos esos cultivos de cobertura, cover crops, y vamos rolándolo, comiendo con animales y sembrando después, tenemos esos hipersimbiontes que se generan ahí. Entonces, este es un suelo, clase 1 o clase 2, le diría, de la Pampa Argentina, donde se hacen rotaciones promovidas por organizaciones
que son las ideales, es un suelo mineral, no hay nada, no hay vida. Nos corrimos 20 metros, siempre lo contamos, 20 metros nos corrimos de ese muestreo. Y bueno, les quiero mostrar esto. Aquí tenemos la determinación de materia orgánica de estos suelos y dio 2,75. En este otro, que nos corrimos 20 metros, que no había actividad del hombre, fíjense la estructura que tiene suelo granular y migajosa, y en una palada la cantidad de lombrices que salieron en el anterior nada, y nos da 4,3% materia orgánica contra 2,75. Es decir, hemos reducido el contenido de materia orgánica en un 36%. Entonces, si nosotros queremos producir alimentos enfriando el planeta y contribuyendo de forma propositiva a mitigar el cambio climático, de una buena vez por todas tenemos que pensar en esto, en recuperar el contenido de carbono de los suelos. Y de esto se trata la producción agrícola y ganadera de restauración o regeneración dicha por mucho. La entropía es esto, un lote de soja, y está Facu, uno de los socios, un desierto verde, dijo el gran amigo Cristóbal Gatica. Argentina es un gran desierto verde, no hay biodiversidad, no hay nada. Y si vamos al otro lado, lo que hablamos nosotros de la entropía, la armonía que se genera, la biodiversidad, el orden y el equilibrio, que nos ayuda a funcionar de una manera diferente. Eso es lo que proponemos. Este es el campo donde tenemos un sitio de aprendizaje. ¿Y por qué muestro esto? Porque para producir alimentos, yo termino ya, estamos hablando de esto de la taperización. Así estaba la Pampa Argentina. Ahí nosotros estábamos dando charlas y compartimos aprendizajes con la gente, ¿sí? Eso era una tapera, la comenzamos a restaurar para producir alimentos y llevando una familia. Miren lo que era eso, ¿sí? Y aquí les quiero mostrar algo, esa es la casa actual, así quedó con gente viviendo. Ahí van a ver un árbol hecho por una persona que trabaja en barro, ¿sí? Eso es cultura, ese es el árbol. Y la próxima foto que viene, él es Matías, no me miren a mí, a Matías, que fue el gran hacedor de todo esto, ¿sí? Entonces, esto es lo que queremos mostrar. Miren esa pared de fondo y este lateral. Esta es la casa como quedó, esa es la pared de fondo. Y ese es el lateral. Ahí vive la gente. Hipócrates decía, el padre de la medicina occidental, que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Entonces tomemos en cuenta cómo producimos, porque somos lo que comemos. André Bazin expresó Suelo, Hierba y Cáncer. Es un libro para leer. Aquí hay datos de cómo declinó la cantidad de nutrientes que tenían muchos vegetales y la carne inclusive. Es un trabajo de David Thomas que salió en 2003, hoy está actualizado, pero ya la industria empezó a agregarle los nutrientes que vio que faltaban. Esto es seguramente lo que hablamos hoy de las carnes, los ácidos grasos, en la carne confinada y la carne a pasto. ¿Sí? Yo no quiero mostrar más nada, me quiero simplemente despedir con si se puede, y para terminar con este video, que esto sintetice un poco quiénes somos en Tecoporá y qué hacemos. Es solo un minuto. Bueno, perdón. Aquí dejo los datos de Tecoporá. Muchas gracias y muy atentos de su parte por prestar atención. Muchas gracias, Damián. El holismo, el pensar en el otro, el ser un poco más empático, yo creo que es en gran parte el trabajo que realiza Tecoporá, no solamente en el ámbito de las personas, sino también con quien viven las personas, que es el suelo, de quien tanto, a decir verdad, dependemos hoy en día, y del cual no hemos tenido el cuidado que corresponde. A continuación, María Cristina de Food for Future, o F4F como acrónimo, va a dar su presentación respecto de proteínas provenientes de insectos, si no me equivoco, o si está bien contextualizado eso. María Cristina, la palestra es tuya. Gracias, Felipe. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Sistema B, a Cristóbal y a Felipe por permitirnos a F4F estar presente en este conversatorio. Les voy a hacer una presentación muy breve que principalmente tiene por objetivo
invitarlos a interesarse por lo que hacemos en F4F, conocer un poco más de la estrella de F4F, que es la mosca soldado negro, y por sobre todo que se inspiren y se motiven a buscar la solución de muchos de los problemas que hoy día nosotros estamos enfrentando en el planeta, mirando a la naturaleza y viendo cómo lo soluciona la naturaleza. Primero que todo voy a hacer una revisión muy rápida de los problemas a los cuales nosotros nos estamos enfrentando hoy día. Primero que todo, la desigualdad alimentaria. Lo mencionó Damián, casi 1.000 millones de personas pasan hambre, mientras botamos 1/3 de los alimentos que producimos. 70% de la producción de grano se destina a la producción de alimento para animales y solo un 30% para personas. Entre 25 y 50% de toda la pesca se utiliza para producir harina de pescado. Y si consideramos todo lo que es los residuos de alimentos, residuos orgánicos, y los juntáramos todos en términos de cuánto emiten de dióxido de carbono equivalente, y hiciéramos la similitud como si fueran un país, sería el tercer país en cantidad de emisiones de dióxido de carbono, después de China y Estados Unidos. Tenemos el desafío, se proyecta que para el año 2050 va a haber una población de más de 9.000 millones de personas, los que nos enfrentan el desafío de aumentar la producción de alimentos. Ya lo mencioné, 1 de cada 8 personas pasa hambre. Entre 30 y 40% de los alimentos producidos se transforman en desperdicio. Estamos sobreexplotando los recursos naturales. Se prevé un crecimiento de la acuicultura de más de un 60%, y todo esto, en resumen, afecta el cambio climático. ¿Qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo en F4F? F4F, Food for the Future, quiere asegurar la alimentación del futuro usando insectos para transformar residuos orgánicos en alimento sustentable y seguro. Esta imagen yo creo que habla por sí sola. 1 kilogramo de larvas puede transformar en 7 días 25 toneladas de residuos orgánicos y transformarlos en 5 kilogramos de proteínas. Básicamente, y a muy grandes rasgos, tenemos que nuestra materia prima o el alimento que nosotros utilizamos para las larvas son los residuos orgánicos. Tenemos una etapa de reproducción de la mosca soldado negro o Hermetia ilucens, una etapa de engorda, una etapa de procesamiento y finalmente el producto final o los productos finales para la comercialización. Actualmente estamos en un proyecto de diseño y construcción de lo que aspiramos a que sea la primera planta industrial de insectos en Latinoamérica, que va a valorizar 25.000 toneladas de residuos orgánicos al año, va a evitar la captura de 10.000 toneladas de peces al año, evitar la emisión de 40.000 toneladas de dióxido de carbono al año, va a evitar el uso de 1.200 hectáreas de tierra en el año y vamos a producir 2.000 toneladas de un superalimento. La aplicación de los productos que podemos producir a partir de la mosca soldado negro tiene diversas aplicaciones que van desde la nutrición animal, aplicación en agro y jardines, la transformación de residuos orgánicos, la aplicación de nutrición humana, y otros como es la industria química y la industria de los cosméticos. Por ejemplo, en el caso de la acuicultura, la harina de insecto mosca soldado negro es una fuente de proteína y puede ser un ingrediente para los extrusados que alimentan a los salmones. El frass, que es un subproducto de nuestro proceso, es un mejorador de suelo, fertilizante libre de químicos y orgánicos. Somos capaces de procesar y transformar dándole valor a los residuos orgánicos. Tenemos la posibilidad de otorgarle a las aves de corral
una manera de alimentarse que va mucho más de la mano de su comportamiento natural al comer insectos, y existe un espacio por explorar respecto de los múltiples usos de compuestos que se producen en el aceite o materia grasa de la mosca soldado negro, tanto en la industria química como en la industria de los cosméticos. Algunos de los productos o servicios que nosotros presentamos actualmente y ofrecemos está la transformación de residuos orgánicos, ingredientes para alimentos para mascota, ingredientes para la industria acuícola, larvas secas que se puede utilizar no solo a nivel industrial, sino a nivel de consumidor o particular, de darle larvas secas a las gallinas, por ejemplo, si uno las tiene, mejorador de suelos, el FRAS, y actualmente estamos produciendo huevos a partir de una planta piloto que tenemos que se alimenta con larvas vivas. A continuación, yo les voy a presentar una serie de, ejemplificar algunos de los beneficios que tiene el proceso de producción de proteína a partir de mosca soldado negro, y la metodología a partir de la cual vamos a hacer las siguientes aseveraciones se basa principalmente en recopilación de información, artículos científicos, entrevistas con expertos y asesores de F4F, y los criterios utilizados son la comparación del impacto de la harina de mosca soldado negro, harina de soya y harina de pescado, un análisis de ciclo de vida ambiental como metodología de comparación, la utilización de desperdicios como sustratos para las larvas de insecto mosca soldado negro, y publicaciones científicas. Las categorías de impacto ambiental relevantes para la operación de F4F y sus clientes son el uso del suelo, la eutroficación, cambio climático, consumo de agua y extracción de recursos marinos. En el caso del uso de residuos orgánicos, tenemos que el uso de harina de insecto mosca soldado negro tiene el potencial de reducir los desperdicios de alimentos que llegan a disposición final en relleno sanitario. Se utilizan 39 kilogramos de desperdicios de alimentos para producir 1 kilo de proteína de mosca soldado negro. En el caso de las emisiones de gases efectos invernadero, tenemos que utilizar harina de mosca soldado negro en comparación a harina de soya y harina de pescado, tiene el potencial de reducir en 43 kilos de dióxido de carbono emitidos. En el caso del uso del agua, podemos ver que se reduce en un 97% el uso del agua si lo comparamos con la peor condición que sería la harina de soya. Y en el, perdón, la anterior era el uso del suelo. Y en el caso del consumo del agua, en un 96% si lo comparamos con la harina de soya. Este es un ejemplo asociado particularmente a un alimento para salmones de una empresa X chilena, donde se hizo el análisis de, al reemplazar un 5% de la proteína de la dieta por harina de mosca soldado negro, se reduce la huella de carbono de esa producción de alimento en un 50%. Por lo tanto, las conclusiones son que el sistema productivo de F4F tiene el potencial de generar importantes beneficios en términos de impactos ambientales en su ciclo de vida en ciertas categorías de impacto, y que el beneficio ambiental más notorio es respecto de al potencial de calentamiento global, donde la producción de harina de insecto al usar como materia prima desperdicios de alimentos evita la descomposición de estos rellenos sanitarios. Esto es un ejemplo que nos puede llamar la atención y que es muy significativo para todos nosotros, porque esta es la composición de los residuos sólidos domiciliarios. Estos datos son del año 2017 en Chile. Y como podrán ver, más del 50% de nuestros desechos son materia orgánica, y menos del 1% es valorizado. Afortunadamente, desde el año 2019, pero
mayormente 2020 y 2021, existe una tendencia y cada vez vemos más estudios e investigaciones sobre el potencial y la funcionalidad de la mosca soldado negro, de la necesidad de diferentes empresas, y nosotros en F4F lo llamamos en el sentido que la sustentabilidad ya no es un lujo, es una necesidad. Por lo tanto, tenemos la fortuna como F4F de ir liderando en Chile lo que es la producción de proteína de insecto. En ese sentido, en estudios de mercado que salieron publicados como proyecciones de lo que es el mercado de la mosca soldado negro entre el 2019 y 2030, F4F salió mencionada dentro de las top 10, lo cual por una parte nos llena de orgullo, pero a la vez es una responsabilidad para nosotros. Y en ese sentido, lo que nosotros pretendemos es acercarnos al consumidor, primero, para informar, segundo, para que el cambio no solo sea a través de nosotros conversando y contactando con las empresas productoras y usuarias de proteínas, sino también empujando al cambio desde el punto de vista del consumidor y la demanda, de manera que los consumidores sepan que en sus elecciones de compra o en sus hábitos de consumo pueden hacer una diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina. Da la sensación de que F4F tiene una misión de valorización que hoy en día no se tiene en el país respecto a todo lo que es los residuos orgánicos. Se ve el tema de la economía circular, donde no existen desechos, básicamente. Lo que hay son netamente subproductos dentro de una cadena que vuelve, como dijo Deman hace un tiempo atrás, a un ciclo que se ha mantenido, yo creo que durante la Tierra a lo largo de los milenios. Además de eso, es una producción de proteína de bajo impacto, lo cual es claramente notable en comparación con los datos que mostraste. A continuación tenemos a Cristóbal Gatica, de nuevo, de Carnes Manada, uno de los primeros centros de venta de carne regenerativa del país. Cristóbal, la palestra es tuya. Gracias, Felipe. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Lo primero es, como Manada somos mucho más que un centro de venta. Nos vemos como la posibilidad de juntar y construir una manada de consumidores y productores que busquen hacer un cambio en los territorios donde están asentados y traccionar desde la demanda el cambio en dichos territorios. Bueno, muchas cosas de las que presentó Damián están acá también en esta presentación, pero básicamente es poner en contexto de lo que estamos viviendo. Somos nosotros en una relación no sustentable con el planeta, los principales factores de cambio. Tiene que ver con nosotros como humanidad, que estamos echando abajo la casa, y este es el mejor ejemplo de la acumulación de partes por millón de CO2 atmosférico, y cómo esta variación histórica está en su pico. Como hablaba Damián, también tiene que ver en parte por esta desconexión que hay de la naturaleza, el no entender o no estar abierto a entender el funcionamiento de sistemas. Y en parte esto tiene que ver también, a mi modo de ver, y esto es una tesis, con la desconexión que se va dando en la medida que nos vamos concentrando en las urbes. Y tiene que ver este fenómeno principalmente en el hemisferio oeste del planeta. Dentro de el abastecimiento a través de canales más expeditos, se ha dado esto mismo que manifestaba Damián. Centros muy intensivos en producción que el consumidor los vincula finalmente a la góndola. Esa diferencia entre comida y alimento, cuando relacionamos con el packaging dentro de un supermercado, esta forma que nutrimos nuestro cuerpo. Y eso, que a todas luces es chocante, que es reflejo de cómo los medios lo han capturado a través de Cowspiracy o de Matrix,
con documentos como del Livestock Long Shadow que salió de FAO y que la misma FAO iba corrigiendo en sus datos, más storytelling, relaciona todo esto con, finalmente, un culpable. Y, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Dejemos de consumir carne. Como manada, nosotros, proponiendo una forma distinta de hacer las cosas, traccionando desde la demanda, estamos, de alguna manera, recuperando esto de que el alimento sea tu medicina. Está alineado con el trabajo de ICARE y cómo ha levantado datos respecto al consumidor. Y finalmente, cuando vamos a góndola de nuevo, vemos lleno de productos que tienen etiquetas para vender que parecen ser distintos, pero en la práctica son lo mismo. Y nosotros, nuestra propuesta es mirar dónde tenemos puestos los pies, dónde están los cimientos sobre los cuales se ha construido la civilización, y es el suelo. El suelo es el cimiento donde está la diferencia de lo que tenemos que hacer. Como mencionaba Damián, acá está el mismo paper de Thomas del 2003, y están los datos que ha levantado finalmente el Borrell Institute en el último tiempo, a propósito de los cambios en la densidad nutricional de vegetales, de fruta y de carne, de sistemas de producción que lo que buscan es exclusivamente maximizar producción, entendiéndolo como un commodity, en lugar de la nutrición a través de alimentos. ¿Y por qué estamos acá? Porque hemos construido una relación no sostenible o degenerativa del lugar donde producimos. ¿Cuál es la propuesta? Y la duda es si es que los ODS de alguna manera nos van a llevar hacia allá, nos van a servir como el puente para construir un sistema de relacionarnos con el entorno en que el ecosistema no vea disminuido su potencial productivo en el tiempo. Ya en muchos casos, como los que mostraba también Damián, no nos basta con sostener. Tenemos que entrar a restaurar y recuperar los potenciales productivos de los determinados territorios en los cuales nos movemos. Y en ese proceso es que pasamos de luchar contra la naturaleza para conseguir objetivos productivos, que nos ha llevado, de alguna manera, el paquete Revolución Verde, a mirar e inspirarnos en la naturaleza, comprenderla y ver cómo podemos imitarla en la forma en cómo hacemos las cosas. Y finalmente, el día de mañana, ojalá, ser naturaleza, entendernos como parte del ecosistema y no como el titiritero que mueve los hilos. En el contexto de la ganadería en particular, y un elemento que es central es que pasamos de, en la relación con los suelos, a hablar exclusivamente de química y física, a incorporar la biología. Un suelo, para que sea suelo, necesariamente tuvo vida. ¿Ah? Y para esto es tan importante la recuperación de la actividad biológica en los suelos, en los cuales distintos tipos de cultivos coexistiendo en el tiempo y manteniendo el suelo cubierto, la disminución de la labranza, el uso de distintos tipos de herramientas como abonos de origen más bien orgánico o biológico en lugar de químicos de alta solubilidad, nos van permitiendo recuperar esa vida en el suelo. La protección del suelo, de la radiación, de la evaporación de agua. Y cuando incorporamos animales, el pastoreo planificado como una de las herramientas en los ecosistemas de pastizales que nos permiten conseguir estos objetivos. Estos principios de alguna manera están puestos acá. Para poder usar el suelo como un sumidero de carbono, necesitamos la simbiosis que se produce entre la comunidad de vegetales y los microorganismos. En este caso, micorrizas, que son las que intermedian nutrientes entre las plantas y los microorganismos del suelo y que van generando estructuras o moléculas de carbono altamente estables que son retenidas en el suelo y muchas de ellas que no pasaron nunca por un tejido vegetal.
no es carbono vegetal incorporado a la superficie, es carbono fúngico, si se quiere. Y es lo que la doctora Christine Jones, que mencionaba también Damián, ha llamado la vía líquida del carbono. Y acá hay otras cosas que han aparecido y que tiene que ver con la deformación que tuvimos en nosotros en la facultad. Es que hay muchas cosas que no entendemos. El suelo es una capa opaca y las plantas meten microorganismos dentro de sus raíces para capturar nutrientes. Este paper es del 2019. ¿Cómo afectábamos nosotros estos mecanismos con las distintas perturbaciones que hacíamos? Eran muy grandes y estos mecanismos hoy día no están disponibles. ¿Qué es lo que pasa? En que las plantas responden a los insumos porque las interacciones biológicas de los suelos ya han sido cortadas. ¿Qué es lo que buscamos? Aumentar diversidad y mantener las raíces vivas, que lo mencionaba Damián. El esquema de producción de alimentos en base a cultivos anuales lo que hace es sistemas radiculares pequeños, no desarrollados y con perturbaciones muy grandes que generan condiciones en que la vida en el suelo está afectada y no permite que se mantengan. Ahí se habla de la vida de los microorganismos. No quiero dar la lata porque no todos somos agrónomos, pero concentrarnos en esta figura, y es que cuando hablamos de ganado estamos hablando de carbono de 3 ciclos. El ciclo biogénico, de alguna manera, que es el carbono capturado a través de la fotosíntesis de las plantas, que es el alimento que entra en un animal, un herbívoro en este caso. Si es grano, bueno, serán los equivalentes. Después está el carbono asociado al suelo, que tiene que ver con pérdidas por uso de fertilizantes solubles, y ahí no es solo carbono, es dióxido de nitrógeno y otros gases que tienen efectos también en términos de calentamiento global. La erosión por la perturbación, la muerte de los microorganismos que capturan el carbono, son formas en que alteramos el ciclo en que estamos capturando ese carbono y que estamos afectando esa bomba biológica de captura. Y finalmente está el carbono fósil, que es cuando quemamos petróleo, gas, carbón para cualquier insumo del proceso de producción en el que estamos trayendo carbono de otras eras geológicas al presente. Y ese es el gran problema de muchos sistemas de producción, en que finalmente estamos trayendo carbono que estaba en el suelo a la atmósfera. El problema, entonces, de alguna manera es, como hemos visto, el rol del ganado, y es porque hemos decidido enfocarnos solo en una parte, y es en la emisión, en lugar de hacer un análisis de ciclo de vida o ver el sistema completo. Cuando se han realizado en los lugares en que hay datos, análisis completo de la producción con ganadería regenerativa versus convencional, en este caso está el trabajo que se hizo en White Oak Pastures por la consultora Quantis. La emisión por kilo de carne producida no solo es menor, sino que hay sistemas que terminan capturando más carbono del que emiten, en el caso de White Oak Pastures. Con esto queremos decir que es para todos lo mismo, no, pero en aquellos casos en que se ha medido, existe. Se hablan de eficiencia y lo que se quería probar era saqué un paper que había por ahí, la eficiencia de producción en términos más intensivos con feedlot versus ganadería regenerativa, y efectivamente cuando vemos solo emisiones, la emisión por kilo de carne producida es mayor en un sistema regenerativo porque la emisión de gas es mayor y porque las eficiencias logradas son menores. Pero cuando analizamos el sistema completo, lo que finalmente se emite o se captura en términos del balance, hay una captura neta y por tanto no hay emisión de carbono. Este es un paper publicado por Tigri y Ratanlal a propósito de el impacto que tendría pasar agricultura, ganadería o sistema de producción de alimentos completo a los distintos modelos regenerativos. Y Estados Unidos, esto para Estados Unidos en particular, si es que la producción de ganado, disminución de erosión y cambio del uso de los fertilizantes y cultivos se aplicara, netearía todas sus emisiones. Son modelos, por supuesto. Bueno, acá está
parte de la iniciativa 4000, marco de la COP21, que el Estado de Chile no había firmado, y de lo cual nosotros de alguna manera nos hemos sumado, y es poner el foco de nuevo en el suelo. El suelo es el principal fuente de carbono y más fiable que tenemos en el planeta. Normalmente lo que vemos es la vegetación, porque de nuevo, el suelo no lo vemos, es donde tenemos puestos los pies, y rara vez vemos más allá de lo opaco que es esto. Y acá la FAO de alguna manera releva en esta figura los roles que tiene en la regulación y en el funcionamiento del ecosistema completo. Estas son las emisiones directas de distintos sectores, y vemos que el sector de agricultura es el 7%, ya me están llamando, en este caso la agricultura con ganadería todo es el 15%, entonces han variado los porcentajes y mucha gente se queda con los datos que habían históricamente. Este era el paper que citaba antes de Stanley, y después está el tema de la huella del agua. Y en la huella del agua hay ciertas confusiones, parecen muy interesante la cifra de los 15.000 litros por kilo de carne, etcétera, pero conceptualmente hay mucha discusión respecto a la aplicación de esto. Uno, porque mezcla conceptos como aguas azul, verde y gris, y pone como parte de la huella del agua de producción toda la lluvia que cae en un territorio. Lo que estamos haciendo al incorporar materia orgánica, tener suelos de mejor condición, estamos mejorando los ciclos de agua, y eso no sería imputable a consumo, sino más bien estamos reactivando el rol del suelo como una esponja que nos permite diferir agua de cuando hay precipitación a cuando la necesitamos. Ejemplos de la erosión, del uso de los agroquímicos y del rol que tienen nuestros sistemas de producción de alimentos respecto de la biota a la cual estamos asociados y que nos presta valiosísimos servicios ecosistémicos. Y acá este es el llamado a no separar los problemas. Lo que estamos enfrentando es un problema de cómo nos hemos relacionado con el medio. En este minuto estamos viviendo el 6º proceso de extinción masivo de la historia del planeta en términos de extinción de especies. Y está directamente relacionado con cómo nos relacionamos con el territorio. No lo podemos separar. Y en la medida que sigamos separando vínculo con el territorio, de cómo nos alimentamos, y quedarnos al interior de las ciudades, esto va a seguir pasando. No podemos hacer esta desconexión. Bueno, finalmente, las diferencias en términos nutricionales, en este caso vacuno alimentado a grano versus pasto, la proporción de los ácidos grasos son distintos, los colores y las texturas son distintas, y la concentración de nutrientes es distinta. Y finalmente, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando impulsar manejo regenerativo en esta relación con el suelo, una producción responsable en que estamos tratando de ser una plataforma donde puedan converger productores que hacen las cosas con este enfoque, y en el caso concreto, el cómo lo hacemos es no buscamos que nuestra métrica sea exclusivamente la productividad, sino que la condición de eso, y que finalmente hacemos una producción que es un alimento que sea saludable. Busqué cómo lo hacemos en términos sociales. Asociaciones, aglutinamos y creamos conocimiento y nos relacionamos con los distintos actores. Construimos una manada de productores en que tratamos de que vayamos convergiendo, ser el nodo que podamos unir a estos productores con los consumidores, y un compromiso ético también con estos animales. O sea, entendemos la dicotomía que se produce en vida, muerte y el comerse a alguien, y por eso hay un compromiso ético de aprovechar hasta el último poco, no entenderlo como residuo, sino que es esta aproximación de que este animal finalmente que usamos o sacrificamos, finalmente tiene que ser aprovechado de manera responsable y agregar el valor que este corresponde. Y lo que buscamos es regenerar el campo, el territorio, y compartir una nueva forma de alimentación. Sería. Felipe.
Muchas gracias, Cristian. Yo creo que haciendo un análisis un poquito de las grandes caídas de las civilizaciones que han pasado, grandes problemas de estos han sido por justamente problemas alimenticios, tema que hoy en día estamos conversando, para el cual ahora damos iniciado la ronda de preguntas o conversatorios. Si quieren pueden abrir el micrófono. Y antes de terminar, como una pequeña cuña ahí, la ganadería regenerativa da la sensación de que es un cambio de paradigma en la producción de carne. Es dejar de analizar cada ítem por separado, juntarlos, analizarlos y ver cómo se comunican el uno con el otro, como es el tema de los minerales, con el agua, con el suelo, con los animales y con nosotros mismos. Así que ahora nuevamente los invito a abrir sus micrófonos, no sean tímidos, están todos invitados a esto, justamente un momento de conversar, de romper esas barreras de comunicación que a veces hoy en día existen, como por ejemplo puede ser una pantalla. Tenemos aquí una primera pregunta, Damián, María Cristina o Cristian, perdón, Cristóbal, ¿cómo ven o han visto la proyección de sus modelos productivos en este último tiempo? Comencemos por María Cristina. Sí, por favor. Raquel, a tu pregunta, nosotros teníamos una planta piloto en Puerto Montt. Actualmente nos trasladamos a Talca y tal cual lo presenté en una de las diapositivas, estamos en un proyecto donde tenemos que multiplicar 100 veces nuestra producción de proteína. Por lo tanto, respecto a la proyección del modelo, no solo en nuestro caso, sino en por lo menos 3 plantas europeas, ya se ha llegado a escalamiento industrial, de manera que la producción de proteínas a partir de mosca soldado negro es una alternativa real de volumen, como fuente alternativa sustentable, producto 100% circular de proteína. Por lo tanto, no es solamente un proyecto. En nuestro caso es un proyecto en diseño y construcción, pero por lo menos hay 3 plantas europeas en que ya están a una escala industrial importante. Bien, yo soy Raquel, quería hacer bueno, primero obviamente agradecer todas las ponencias, pero también me interesa saber cómo también proyección más allá de sus propios proyectos, sino que también cómo ven que desde quizás puede ser recibido los mismos productos o proyectos, porque pues tú María Cristina, claro, dentro de ya hay un pellet de animal quizás más doméstico, como puede ser un perro, etcétera, pero dentro de quizás puede parecer algo todavía más industrial, desde mi desinformación, obviamente, hasta, por ejemplo, una carne como las de maná, que ya podemos tener, qué sé yo, hasta un charqui, pues, ¿cachai? Entonces, como me refería, como también como han visto, como ven ese cambio también entre la gente, ¿no? El recibirlo. Me imagino, Raquel, que principalmente te refieres a productos de consumo humano. Y en ese sentido... ¿Cómo atañen también a la del consumo, no? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo atañe eso al consumo? Porque también acá estamos hablando de cambio de filosofía y de hábitos. Exactamente, pero probablemente si nos vamos a un extremo, el consumo humano de harina de insecto puede tener más reticencia de parte de los consumidores que probablemente el consumo dentro de un alimento animal. Y en ese sentido, te puedo decir que en Europa ya hay hamburguesas, barras energéticas, pasta, que tienen harina de insecto. Por lo tanto, es algo que viene y que sí, probablemente hay un desafío en el sentido que debemos ser responsables en informar a los consumidores, pero que no debería tener ningún problema. O sea, existen muchos países donde se consumen insectos. Por lo tanto, creo que tiene que ver mucho con la información y la educación del consumidor, y principalmente también con entender qué hay detrás de tus opciones de compra. O sea, en la medida que haya mayor información, mejor rotulado, probablemente tu reticencia a un producto de harina de insecto o con insecto es distinta si tú sabes los beneficios
que tiene respecto a otro producto. Por lo tanto, no te voy a negar que puede haber en un principio rechazo, pero es un proceso. Yo siempre pongo el ejemplo del sushi. O sea, hace 20 años atrás, yo creo que nadie hubiera pensado cómo el sushi hoy día es un alimento o un producto que se consume de la manera que se consume actualmente. Y hace 20 años probablemente era una locura. No, no me cabe la menor duda del poder que tienen los insectos, y por supuesto también comprendo que la gente también que está en estas presentaciones también lo sabe. Justamente me refería a eso, como he visto que son las respuestas, han sido. Las respuestas principalmente de empresas que tienen esta mirada de producto circular, de relación, de respeto con el medio ambiente, existe un interés importante por probar estos productos en productos alimenticios y productos de alimentación animal, por lo mismo que nos convoca hoy día, que en el fondo hay un bien mayor que es respecto a llegar a un equilibrio, una colaboración y no una competencia. Entonces, efectivamente, yo creo que en este momento tú tienes que tener primero esa visión y ese interés para abrirte alternativas y posibilidades. Por ahí es donde nosotros estamos entrando, si esa es tu pregunta, en el mercado, por aquellas personas y empresas que tienen un sentido más holístico del mundo de los alimentos. Sí, o sea, a mí, a ver, de partida aplaudo de pie, o sea, todo lo que están haciendo me parece alucinante. Voy a eso, por ejemplo, tú me decís ya, el rotulado, todo eso. Eso puntualmente, ¿cómo hay visto que es la respuesta? María Cristina, por honor al tiempo, Damián, quizás si tú puedes complementar un poco esta pregunta, ya que la pregunta siguiente es específica para Cristóbal. Así que, Damián, por favor. Sí, como no, permiso, María Cristina. Muy interesante también las apreciaciones de ella, muy, muy interesantes. Yo les puedo contar un poco, porque hay que contextualizar todo esto. Y me voy a centrar un poquitito aquí, en el territorio en el cual uno es parte, ¿no? Aquí en Argentina. Estamos en un país con enormes riquezas y tremendo déficit de valores y de principios éticos. Entonces, hay mucha gente tratando de comer. Entonces les cuesta comprender lo que es la diferencia entre comer y alimentarse. Entonces la gente está tratando de llenar su panza o su vientre. Pero gracias a Dios, aunque parezca loco, todo esto de la pandemia ha llevado a que mucha gente vea y se siente a analizar qué es lo que pone en su plato. Nosotros qué proponemos y cómo vemos el escalamiento. Nosotros estamos contando una historia detrás de cada alimento que producimos. Nosotros producimos granos, producimos maíz, bueno, en términos chilenos, maravilla, alforfón, trigo común, soya, carnes, de todo un poco, huevos pastoriles, pollos pastoriles, y encontramos que hoy la gente está buscando en la alimentación su salud. Y sobre todo estamos notando, que eso nos pone muy felices, que se da mucho en el cambio generacional. Los jóvenes están traccionando mucho. Aquí tenemos un problema de rotulado en Argentina, se está peleando el tema, pero sí lo que estamos viendo es que, repito, aunque parezca paradójico, esto de la pandemia está ayudando muchísimo a eso. ¿Sí? Mucho, mucho. Hay una demanda hoy, al menos totalmente nos vemos superados en la oferta, porque no damos abasto. Aquí la carne a pasto, nosotros pusimos carne a pasto, igual que Manada Chile con Cristóbal, y aquí se castigaba la carne a pasto y se pagaba más la carne de feedlot, una locura. Bueno, hoy nosotros estamos comercializando carne a pasto al mismo valor o quizás un poco mejor que la carne de feedlot, y era impensado para nosotros esto hace un año atrás. Bueno, entonces nos está ayudando un poco. Esto es un camino que estamos desandando, son muchos años y hay muchos intereses, muchísimos intereses de la industria puestos en que esto no sea así. Entonces es un poco desigual, pero como está tan atomizado, consideramos que esto nos va a favorecer. Esa es mi apreciación al respecto. Vale, muchas gracias, Damián y María Cristina. Espero, Raquel, que tu duda y consulta haya sido resuelta.
y si no, bueno, habrá que organizar otro conversatorio para seguir conversando al respecto. La siguiente pregunta, como había dicho anteriormente, es específica para ti, Cristóbal. ¿Cómo han podido convencer, entre comillas, a más productores de ganado a unirse al proyecto para aumentar el volumen de carne producida de forma regenerativa? ¿Hay interés por parte de los productores? ¿Hay una mejora en la rentabilidad con este sistema o con esta metodología en particular? Entonces, a ver, lo primero es, el convencer es complejo. Primero es porque, ¿cuáles son las motivaciones de la gente cuando decide adoptar aproximaciones distintas? Cuando entienden esto solo como aspirar a mejor precio y da lo mismo que es lo que haces, es muy difícil. Hay dificultades porque el escalamiento en términos de producción tiene desafíos mayúsculos en términos de procesamiento y venta. Pero sí, hay bastantes productores y que están en la misma situación que estábamos nosotros al principio, que están haciendo esto, pero hay que ver cómo vas armando el rompecabezas porque la complejidad, al menos en producción de bovino, tiene que ver con que tienes que comercializar 57 productos. Y así como decía un australiano, ojalá el chancho fuera puro tocino porque vendo todo. Con el vacuno, si fuera todo lomo vetado, sería súper fácil. O bife ancho, como decía en Argentina. Entonces, hay una complejidad comercial muy grande que para un emprendimiento como nosotros es difícil de resolver. Y hemos estado trabajando en eso, en cómo armamos el modelo para enfrentar esto, para poder darle tracción y tiraje. Y hacia allá vamos. Y en esto de aprovechar todo el animal es parte fundamental de eso. Porque si no, en la aproximación sería vendo la mitad y el resto es desperdicio. Y lo que nosotros queremos es, de alguna manera, honrar la materia prima y rescatar el valor que en ella hay en todos los productos. Entonces, sí, hay otros productores. ¿Y cómo mejoramos la rentabilidad? Yo diría que la mejora en la rentabilidad no viene tanto dado por precio, aunque lo que hemos hecho con otros proveedores es sincerar cuáles son los márgenes de alguna manera y intentarnos decir, bueno, ¿cuánto es? Esto es, perfecto. ¿Cuál es tu precio justo? Eso es lo que pagamos. Y hemos buscado mecanismos o incentivos que beneficien y transparenten esa relación. Uno, por ejemplo, es pago al contado y no tirar pago a 90, 120 o 150 días como hacen cadenas completas. Otro es proveer de recursos para el proceso productivo para que el productor no tenga que ir con todo el capital y con el costo financiero del ciclo de producción, que en producción animal, en algunos en particular, son más largos que en otros. Entonces hemos estado buscando formas de crear vínculos que sean virtuosos. A veces funciona, a veces no, a veces hay malentendido, habiendo personas, no siempre es fácil, pero de alguna manera esos son los principios que están detrás y hemos como querido construir esto. Y con los consumidores hay mucho de educación. Educación en la diferencia y finalmente en cuáles son los atributos de valor intangibles que no son evidentes. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema agroquímico, la gente acá muchos no tenemos el impacto de la soja aplicando glifosato sobre escuelas como tienen en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces no hemos olvidado de eso, pero muchas veces para que los cultivos anuales se sequen más rápido el grano para tener el nivel de humedad, apliquemos para que se seque más rápido. Y esos residuos terminan en nuestra comida. Y hay estudios en que los residuos de los pesticidas que tenemos son mucho más grandes. Finalmente el glifosato termina siendo un disruptor endocrino que afecta a anfibios, paper recién publicado, a mamíferos, y no sería raro que nos afecte a nosotros. Entonces, eso el consumidor normalmente no lo sabe. ¿Cómo lo educamos para eso? Es el desafío. ¿Ya? Y lo que nosotros estamos buscando es crear esa relación y poder potenciarlo en eso. Y estoy leyendo ahí una pregunta de Paz Céspedes. La calidad de producto final.
Sí, mira, Cristóbal, antes de pasar a la pregunta de Paz, yo creo que esta pregunta merita un poco ampliarse y no solamente quedarse específicamente con carnes Maná, sino que Damián y María Cristina tienen su propio proceso de producción. Entonces yo creo que sería bueno que cada uno, quizás en 1 o 2 minutos, hable un poco respecto de la calidad del producto final, respecto a una producción tradicional, quizás en cuanto a proteína, quizás no entrar en tantos detalles técnicos, en los cuales hasta yo me pierdo, para ser honesto, y creo que no voy a ser el único. Pero para que le den una pequeña vuelta, ¿cuál es la diferencia que el consumidor ve, yo creo, o que puede percibir respecto de la calidad del producto final? Partimos por María Cristina. Bueno, a ver, en términos de proteína, nosotros lo que planteamos es que es una proteína que se obtiene sin impacto en el planeta, siendo un producto 100% circular y sin sacrificar absolutamente ninguna de las cualidades nutricionales que, por ejemplo, una alternativa más convencional como la harina de pescado. Porque no solamente es el contenido de proteínas, sino también el perfil aminoácidico que tiene. Y en ese sentido, sin entrar en detalles más técnicos, lo que puedo decir es que el hecho de que sea sustentable, obtenido a través de la transformación de residuos orgánicos, no perjudica en nada la calidad nutricional respecto a una alternativa más convencional como es la harina de pescado. Pero quiero agregar que es como lo que dijo Cristóbal, que tiene atributos intangibles que lo hacen muy superior a una alternativa convencional. Me permite un segundo complementar. Paz, yo te puedo contar lo que nosotros percibimos y determinamos. Coincido con María Cristina, con Cristóbal, de que hay atributos que son difíciles de poder percibir por parte del consumidor, pero hay muchos que no. Está muy claro y está determinado que la carne de animales criados a pastos, y eso está demostrado, o sea, hay mucha información al respecto, cambia la concentración de ácidos grasos, cambia el contenido de triptofano, y son todos componentes que afectan a la salud. La grasa de animales criados a pasto, la leche de grasa de los animales criados a pasto, es muy rica en ácido linolíquico conjugado, denominado CLA, que es el principal agente anticancerígeno a nivel global, de forma natural. La doctora Natasha Campbell-McBride, ella tiene un libro publicado y hay todo un movimiento donde están tratando de consumir y promoviendo la grasa de animales criados a pasto, porque han revertido inclusive autismo en personas y se llama síndrome psicointestinal, el libro, GAPS. En el resto de los alimentos, al menos en los que producimos nosotros, es notorio a la vista. Los huevos producidos de la manera que lo hacemos nosotros tienen otro color y la gente lo aprecia y ya lo pide, directamente va y lo pide. Los pollos lo mismo, no se está ocurriendo con la carne. Entonces están viendo algunas características organolépticas que están llevándolos a elegir esa carne o esos productos. En lo que son granos, nosotros estamos mandando a analizar todo lo que estamos produciendo, pero lo que estamos viendo es que ni bien sale la información de lo que producimos, puntualmente el maíz tremendo, tenemos compradores inmediatos, cosa que no ocurría, y dispuestos a pagar valores que por lo menos no teníamos en mente nosotros. Entonces hay ciertos atributos que se están buscando para eso, que lo tienen los alimentos. Lo que pasa es que todo eso también tiene un costo muy importante. Nosotros hacemos producción en campo arrendado, no tenemos campo propio. Es un esfuerzo muy grande también, y sobre todo los tiempos de los arrendamientos, que a veces nos cambian las reglas de juego. Aquí en Argentina es muy común eso. Entonces cuesta llevarlo a cabo. Pero sí, claramente hay muchísima información al respecto de lo que preguntás, y hoy el consumidor lo percibe claramente cuando tiene el plato en su mesa. Solo para complementar una cosa, y es que acá se hizo un estudio con consumidores y le preguntaban en un supermercado qué es lo que buscaba, y el consumidor buscaba grasa blanca, y anda a saber por qué, lo blanco es bueno y lo negro es malo. Esta dicotomía con que muchas veces, entonces buscaban grasa blanca.
Y cuando se les educaba respecto a la diferencia de una grasa blanca, que es normalmente la grasa de un animal terminado grano cuando hablamos de vacuno, versus una en que se alimentó en base a pasto, que tiene caroteno y que por tanto tiene colores más bien cremas o amarillos, la gente empezó a preferir eso. Pero hay que educar. Y el problema está en esa desconexión que se da ciudad-campo y en el conocimiento y entrega de esa información. Y lo que decía Damián, el perfil de los ácidos grasos es la gran diferencia. Aparte de la densidad nutricional, el perfil de los ácidos grasos, en particular la relación omega-3, omega-6, es menor a 2 y por tanto cae en categoría saludable, según la definición de la OMS. O sea, no estamos hablando de que la carne roja es mala. La carne roja, a pasto es buena. Pero ahí de nuevo está, una cosa es a pasto y en Chile otra cosa es a pasto con modelo convencional, con cultivos anuales, con suelo descubierto, con el paquete tecnológico de los pesticidas. Entonces, es ahí donde está la diferencia. ¿Ah? Perfecto. Aquí, Bruno, María Cristina te respondió mediante el chat. No sé si quedas satisfecho con la respuesta o quisieras un poquito más de elaboración. Para quienes no lo han leído, es un poco técnico el inicio, pero la pregunta es, ¿cómo poder evitar la heterogeneidad de la alimentación en base a moscas, si es que esto viene de una alimentación de la larva en base a desperdicio y no un alimento balanceado? Desde una perspectiva no especialista en el tema, lo que me da la sensación es que los desechos orgánicos, al ser un 58% del consumo hogareño, tiene una variedad no menor, tanto de granos, tanto de frutas, tanto de legumbres y cosas por el estilo. Entonces, desde esta posición, insisto, no especialista, hay un cierto balance. Así es, o sea, muy brevemente lo que pregunta Bruno se refiere a que cuando se formula un alimento balanceado, por ejemplo, para salmones, para cerdos, evidentemente el ingrediente, que en este caso sería la harina de insecto, tiene que cumplir con ciertos parámetros. Y a eso se refiere Bruno con que son heterogéneos. Lo que yo le contesté vía chat es que no nos confundamos al decir que trabajamos en base a residuos orgánicos, lo cual es así, no significa que la dieta de alimentación de las larvas sea al azar o lo que teníamos ese día o lo que nos llegó. También se hace una dieta balanceada en base a residuos orgánicos, tal cual tú lo dijiste, Felipe, de manera de que se cumplan los parámetros dietéticos que necesitamos tener, y por lo tanto lo que nosotros vamos haciendo es mezclando diferentes residuos orgánicos de manera de tener una dieta estándar para tener un producto final homogéneo. Es como, que lo puse ahí en el chat, es como criar animales, pero a una escala de insectos. Muchas gracias, María Cristina. Me disculpo, mi cámara está muerta. A ver, ahí volvió. No sé si alguien más tiene alguna consulta, quisiera abrir su micrófono para conversar. Es el momento. Habla ahora, calle para siempre, como dicen en los matrimonios. Ya que estamos llegando casi al culmine del tiempo, ya llevamos más o menos 1 hora y media de conversatorio. Nuevamente, ¿alguien dispuesto a atreverse a abrir el micrófono? No sean tímidos, yo les voy a hacer una confesión. Esta es mi primera vez moderando un conversatorio. Se lo dije a los chicos antes, yo les dije, aquí yo vengo a aprender. Me voy con una gran experiencia, así que nuevamente los invito a abrir sus micrófonos. Bueno, si nadie habla, yo solo quiero, de alguna manera, llamarlos a tomar conciencia del poder que tienen de cambiar las cosas con la decisión de compra. Y es parte de los ODS, y es la responsabilidad que tenemos, respecto de dónde ponemos los pesos. Y en la comida es algo que estamos haciendo todos los días y queremos llevarlo a lo que decía Damián. No es comida, es alimento y es salud.
Y ahí es donde tenemos que hacer los esfuerzos de alguna manera para ser motor de cambio. Coincido, Cristóbal, permiso. Es un poco lo que se mencionaba hoy, ¿verdad? El rol de los consumidores en esto. Tenemos que asumir un rol. Tenemos que dejar de ser espectadores. Si realmente queremos un cambio, tenemos que promoverlo. No se puede, una frase que no me corresponde, por supuesto, ¿no? Pensar en lograr objetivos o resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, si queremos un mundo mejor realmente y que no sea de palabras, si estamos dispuestos a pensar más allá de cada uno de nosotros y qué es lo necesario, porque hace mucho tiempo se está pensando en esa preferencia por el presente, tenemos que hacernos cargo. Y tenemos el rol como consumidor, es el más importante. Como yo decía hoy, 3 o 4 veces al día elegimos qué comer, por ende 3 o 4 veces al día, sabiéndolo o no, estamos eligiendo qué mundo queremos tener, cómo queremos que sea esto. Y al menos hablo por Argentina, tenemos que atrevernos a pensar más allá de nosotros. Eso es fundamental, porque si no nos quedamos quietos, nos quedamos donde estamos hoy, no evolucionamos. María Cristina, ¿algunas últimas palabras? No, agradecerles la oportunidad y también agradecerle a todos los que participaron por su interés. Creo que José preguntaba cómo pasar de lo individual a lo colectivo, y una de las respuestas es efectivamente informarse, tener la curiosidad de ir un poco más allá, como dijo Damián y Cristóbal, qué hay detrás de nuestras opciones de compra. Nuestros hábitos de consumo van a marcar una diferencia más temprano que tarde en cómo la industria se mueve hacia un lado o hacia el otro. Por lo tanto, los invito a eso, a elegir lo que comen, cómo se alimentan, no solo en base a lo que les gusta y lo que a lo mejor nutricionalmente es, sino también cuál es el impacto que tienen esos alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina. Bueno, y para finalizar, vi que Josefa Monge, Executive Chair de Sistema B, tenía el micrófono abierto hace unos minutitos. Así que la palabra es suya. No, para nada, era solo por si nadie hablaba, me puso nerviosa el silencio. Pero no, solamente a nombre de Sistema B les quería agradecer por sus fantásticas exposiciones, hemos aprendido cualquier cantidad. Yo soy abogado, pero crecí en el campo, así es que me llama profundamente todo lo que comentaron. Y efectivamente hay desafíos de escala, hay desafíos de precios seguramente, hay desafíos para el consumidor, más educarlo. Yo tengo fe porque veo que todo se está moviendo, el talento se está moviendo hacia esto, el consumidor más lento, y el mundo financiero se está moviendo hacia las industrias más verdes, regenerativas, ojalá. Así es que bueno, un cambio que hacemos entre todos, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron, pero muy especialmente a los panelistas. Yo hasta tomé apuntes, como siempre, aprendí muchísimo, y hay un mundo por recorrer. Yo estoy segura que este es el futuro, así que para allá vamos. Muchas gracias, Josefa. Yo creo que con eso damos por finalizada el conversatorio de hoy día. Nuevamente le doy muchas gracias a Sistema B por el espacio y a los panelistas presentes. Que tengan todos una muy buena noche y un abrazo muy grande, y los dejamos ya invitados para seguir conversando esto dentro de sus núcleos y seguir educándose respecto a los alimentos y proteínas regenerativas. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Damián, por cruzar la cordillera. Muchas gracias, adiós. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y gracias por escucharnos, Gracias. hacerse el tiempo para escucharnos a todos y poder compartir. Y Josefa, me permito algo. Todos aprendemos. El proceso de aprendizaje no termina nunca. Todos aprendemos todo el tiempo. Nosotros también aprendemos mucho. Bueno, un abrazo grande, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.